Uno, esto es por qué casi nadie entendió el final de Amazing Digital Circus. Me cuesta mucho decirlo. Ok, ¿por qué casi nadie entendió el final de Digital Circus? Así es más fácil. De Lugea. La verdad he escuchado opiniones de personas que pueden estar de acuerdo y otras que te hacen preguntar, ¿en serio vieron el final? ¿Lo entendieron aunque sea un poco? Hice el circo digital pensando en idiotas y estúpidos como público objetivo. Cada vez que descubro que a alguien le gusta y no es una persona estúpida y tonta, me enfurezco tanto que me desmayo y me golpeo la sien contra la esquina de una mesa de centro. Wow. Este es un tweet hecho por Gooseworks, creadora del circo digital, durante el desarrollo del final de esta serie. Y leerlo Ah, se me hizo muy extraño. Digo, al sol de hoy la mayoría de series son pensadas con teorías de internet en mente, poniendo misterios misteriosos por todas partes para que algún pendejo como yo... hasta cierto punto sí, o sea, la idea es crear algunos misterios para resolverlo a futuro, pero no sé si sea tan cierto eso. le haga publicidad gratis con un video análisis. Un público fiel, inteligente y analítico es el sueño mojado de cualquier estudio de animación, y querer todo lo contrario es, cuando menos, bastante particular. En especial cuando la popularidad de tu serie se debe a las cantidades bíblicas de discusiones que ha producido en internet. Y es que 2 días antes, Gooseworks hizo este otro tweet. La gente realmente toma en serio estos estúpidos dibujitos animados de internet. Y deberían hacerlo. Son lo más importante del mundo. De hecho, deberías matar a alguien por uno de ellos. Esta noche. Este es Dios, por cierto, hablándote directamente a ti y solo a ti. Más adelante nos enteramos que ella estaba muy frustrada con Digital Circus, con el trato de los fans, las expectativas ridículas que ponían en la trama de la serie y con el peso... No solo las expectativas, sino el hecho de que ellos querían que hiciera lo que ellos querían, cuando no es así. La historia ya estaba escrita, no es que la estuviera escribiendo ahí. am, a ver, no la estaba escribiendo así de la nada. Obviamente existen casos donde, pues sí, la escriben de paso a paso mientras mientras se está produciendo, pero no todos los casos. Aquí ya había una historia, ya había un desenlace predeterminado, pero la gente no quería aceptar eso. Y quería pensar que había grandes expectativas. En- Entiendo que hay situaciones de este Digital Circle que sí, genuinamente hubieron cosas que pudieron haber sido más grandes, pero el hecho de que no lo hayan sido está bien, no arruina la experiencia. Sí, te pueden dejar una pequeña espina ahí clavada, pero tampoco es para tanto. físico y emocional que significaba la serie para ella. Pero igual es muy raro que diga que hizo la serie para idiotas y estúpidos, que no quiera que se tomen en serio su trabajo y que se enfurezca cuando la gente lo hace, porque es inevitable que esto pase si al público le gusta tu trabajo. Y luego está el episodio final. Por cierto, acá spoilearemos el episodio final por completo, así que tal vez no debas ver el... Ya lo reaccioné, está en mi canal de reacciones. Pásense por ahí, por cierto. Em, Así que no hay nada que expoliar aquí. Si no la has visto, lo cual es raro, ya han pasado varias semanas, recuerdo yo, de que se estrenó, así que excusa no hay para verlo, video hasta que vayas y lo veas. para no haberla Viendo visto. la reacción general en línea, no pude evitar pensar que muchos esperaban una mejor resolución a los misterios del circo, más giros de la trama y una conclusión más satisfactoria, pero es que si le damos una mirada más cercana a lo que hay bajo la superficie, notaremos que no solo se explica mucho más de lo que parece, sino que más de medio internet malinterpretó lo que vieron en el cine. Pero antes... Creo que en este punto todos conocemos a los asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT, y si lo usas para tu trabajo, tal vez es momento Ok. de pasar al ah, siguiente nivel.
Chat LLM es el primer superasistente de inteligencia artificial del mundo. Como si fuera una exodia de apoyo para las partes más aburridas de tu chamba, te da acceso a todos los modelos de última generación, como Nano Banana Pro, DeepSeek, GPT-4, Claude Opus 4.5 o Gemini. Algo que normalmente costaría muchísimo más por separado. Es muy útil para profesionales, estudiantes y equipos pequeños, con capacidades para todo. Soporta generación de imágenes con Ideogram, Recraft, Flux o DALL-E, y generación de videos con One 2.1, Hailuo, Kling, Luma o Runway. Puedes hasta chatear con archivos PDF para poder trabajar con mucha información de manera súper fácil. Y si necesitas ayuda redactando, puede humanizar los textos generados. Incluso cuenta con Abacus AI Agent, que básicamente es un agente súper genial, capaz de hacer todo tipo de tareas complejas como construir aplicaciones, escribir reportes o hasta crear presentaciones en PowerPoint. Son un montón de funciones que harán tu vida mucho más fácil, y a apenas $10 mensuales te saldrían muchísimo más caras pagando cada asistente por separado. Así que haz clic en el link en la descripción y prueba Chat LLM para hacer tu trabajo mucho más sencillo. Parte 1. Albert Camus no tenía Ok, perdón por no haber hablado, pero era su sponsor, así que poco o nada tenían que decir ahí. TikTok. Estoy escribiendo este guión 3 días después del estreno en cines, pero incluso antes de que saliera el final oficialmente, gracias a las filtraciones, la gran mayoría de las discusiones eran de personas confundidas, decepcionadas o directamente molestas por el final. Ahora que salió de forma oficial, la opinión está mucho más dividida, y me sorprendió ¿En serio? bastante ver que el público general adoró el final, con el puntaje de No, no es audiencia de Rotten sorprendente. Tomatoes en un excelente e inesperado 94% pocos días tras el estreno. Pero aún Pero no así me es sorprende. muy usual cruzarse con comentarios de personas frustradas por una infinidad de factores. No leí, no leí esto de... A ver. Pero aún así es Fui a ver la película de Digital Circus, vete a la mierda, Movistar absoluta. Vergüenza de mostrar esa antes de una película que fue hecha por... Ah, ok, ya. Sí, esa filtración. Yo evité expoliarme. La verdad no tenía intenciones de, evi- de ver esas filtraciones. Igual eran filtraciones, nada te asegura que fuera verdad. muy usual cruzarse con comentarios de personas frustradas por una infinidad de factores. Cómo no resolvieron la historia de su personaje favorito, cómo resucitaron a cierto personaje fuera de cámara sin explicación alguna, o cómo hicieron que Kane hiciera un speedrun de redención en como 5 minutos, después de estarse Eh, convirtiendo en un villano lentamente durante el transcurso de la serie. Por cierto, lo de los spoilers es muy en serio, ve y mira la... en ningún momento te dicen que se estaba volviendo un villano. Sí, ciertamente estaba haciendo cosas mal, pero creo que eso era algo que ya estaba haciendo desde el principio, más que algo que lo hacía malo episodio de antes de ver esto. poco a poco. Obviamente, los fans de Jax la pasaron muy mal, porque muchos creían que su comportamiento cruel era calculado, con él orquestando un escape o siendo un payaso como una estrategia elaborada para que los otros no se abstraigan, o teniendo algún rasgo positivo para justificarse, y en vez de esto, Hasta cierto punto puedo entenderlo. O sea, estaban atrapados, no... eh, y en serio, entre todo lo que podría ser, ¿decide ser un idiota? Como que no tiene mucho sentido. O sea, puedo entenderlo, pero justificarlo es otra cosa. resultó ser exactamente lo que aparentaba, los peores rasgos de la humanidad concentrados en el avatar de un trágico conejo púrpura, que acaba con su vida sin buscar ayuda realmente. Muchos estaban frustrados porque la abstracción no resultó ser un método secreto para escapar, o incluso porque toda la trama de escapar del circo acabó llevando a nada, siendo el punto final de esa línea narrativa que eran copias digitales atrapadas para siempre. A ver, nunca te dijeron, oh sí, vamos a tener una trampa de buscar cómo escapar. En teoría terminó en el mismo episodio que comenzó. O sea, el 7, o sea, te empiezan diciendo, sí, vamos a escapar. Y al final te dejan en claro, no, nunca hubo una salida. De hecho, en el primer capítulo te lo dejan en claro.
no existe una salida. Y aquí la razón, eran copias, copias digitales. Aún más lógico de tener en claro que no había salida desde un principio. No entiendo por qué la gente se frustró por algo que estaba muy claro. En vez de una explicación directa o un giro de la trama a nivel galaxia, tuvimos a Kinger explicando lo de las copias digitales de personalidad en los primeros 5 minutos y hasta ahí llegó la explicación de los misterios del circo digital. Y sí, yo todavía no tengo idea de qué pedo con el miedo irracional de Jax por el maíz. Dicho esto, reitero que me llevé una sorpresa gigante al ir al Creo que simplemente ella le tenía miedo al maíz desde un principio, así que no creo que tenga que ser algo malo. cine y darme cuenta que en el mundo real el público adoró el final. Escuché a algunas personas diciendo que tal vez necesitaban más episodios, así sea uno solo. Eso sí, eso sí. Para muchos creo que la opinión que puedo aceptar es que debió tener al menos uno o dos capítulos más. Pero la creadora ya había dejado en claro 9 capítulos. Y después de todo lo que hizo el fandom gringo, que hay muchas palabras que quisiera dedicarles, pero no creo que YouTube ni Twitch me dejen decirlos. Pero ellos arruinaron la posibilidad de tener más contenido por parte de la creadora. Si hay más contenido, no será con la creadora, por desgracia. Dedicado a la redención de Kane, y estoy de acuerdo, pero hasta ahí iban las críticas, no era el discurso Sí, apocalíptico que abundaba en internet cuando ocurrieron las filtraciones. Pero sí, o sea, una crítica aceptable, una opinión que puedes estar de acuerdo. En general, necesito uno o dos capítulos más. No hay mentira en eso. Ya todo lo demás siento que es exagerado, sin sentido y hasta cierto punto estúpido. a pesar de esto, es claro que realmente muy pocas personas entendieron lo que Gooseworks nos estaba contando con ese final. Sí, Rebobinemos un poco. Cuando leí esos tweets de Gooseworks hace tantos meses, quedé con la impresión de que en ningún momento era su intención hacer un show de misterio. Claro que tiene intriga y elementos sin resolver como toda buena serie, pero si le ponemos atención a lo que dice la creadora y no a los headcanons del fandom, es más que obvio que el misterio no es importante para ella. El punto de la serie, como dijo desde el inicio en su Tumblr, es que es posible encontrar significado incluso en una vida estancada. Así que desde el principio era muy claro cómo iba a terminar. De hecho, un día después del estreno, ella hizo esta publicación en Blue Sky. La premiere estuvo divertida. Gracias y disculpas a todos por su apoyo y permitirme hacer que este show fuese todo personal y mentalmente enfermo y extraño y triste. Esta es solo una de las miles de veces que ha mencionado o aludido a que el circo digital era un show muy personal. Si vamos más profundo, podemos notar sus luchas personales y traumas sí, tengo entendido que prácticamente hizo la de proyectarse en su serie. Literalmente todo Digital Circle es me proyecté en mi serie, pero lo hizo excelentemente bien. De hecho, en ningún momento pensaría que se estaba proyectando. O sea, aplausos a la creadora. Genuinamente fue disfrutable. En ningún momento sentiría que es una historia la cual la creadora se estaba esto poniendo a ella misma como un foco. En ningún momento lo sentí así. Aplausos. Lástima que no hay gente que piense así. en cada uno de los O al personajes. menos parece. Gooseworks es una mujer transgénero que luchó mucho para llegar a su identidad, y es evidente que Subul representa esa parte de su ser, con la disforia y alienación. ¿Tú crees? Literalmente la usa como foto de perfil. ¿Quieres que le grite? ¡Oh, qué sorpresa! Bueno, es un poco obvio. Aunque la verdad a mí nunca me importó mucho el género ni nada. Haces bien la obra, la hiciste bien. Aplausos. Con su propio cuerpo
y la frustración de tener una forma física sujeta a malas interpretaciones externas. Gangle estaba estancada laboralmente mientras tenía el sueño de hacer arte en internet, justo como Gooseworks, que duró 5 años trabajando en un McDonald's antes de ser despedida por su impuntualidad. Y puedo Ah, apostar a que el ciclo monótono e inescapable de trabajar en un McDonald's por 5 años tuvo algo que ver con la conceptualización del circo como su representación de una prisión existencial bien colorida. Esta es apenas la superficie de todo lo que podemos analizar si vemos el show más como un estudio de personaje que como un show de misterio, pero ya hablaremos un poco más de eso. El problema real es que una cosa fueron sus intenciones. sí, al principio cuando se estrenó el piloto, creo que muchos decían que iba a ser una clase de historia tipo terror, pero yo la sentí más como psicológico, no al punto de terror psicológico puro, sino la idea de unas cosas pueden afectarte de una manera mucho más impactante de lo que debería. Al menos yo así la interpreté. Y otra muy distinta es lo que hizo. El primer episodio se centra completamente en el misterio de la salida, la obsesión de Kaufman con escapar, Pomni encontrando la computadora de CNA, y nos deja con las preguntas de qué es el circo, cómo llegaron allí y cómo escaparán. Pero nada de eso resulta ser importante. Incluso el episodio 7 parece burlarse directamente de la idea de explorar estos misterios, dejando claro que se trata de las relaciones interpersonales entre los personajes. Pero este aspecto tampoco está tan bien ejecutado porque mucho del desarrollo ocurre fuera de pantalla, algo que se repite con abstracción de Jax en el episodio final. Así que si tomas una audiencia adolescente y obsesiva, la mezclas con un montón de pistas e indicios que finalmente no llevan a ningún lado, como lo del número 57 o lo de no tengo boca y debo gritar, y lo alimentas constantemente. Ah, sí. La creadora dijo, me basé en este libro para hacer mi serie. No porque te bases en algo quiere decir que va a ser igual, eso sería plagiar. No, ella simplemente dijo, me gusta este concepto, lo voy a hacer una serie. Y eso fue lo que hizo, no iba a ser 100% igual. Entiendo que algunos consideran que podía pasar, era una opción, pero se descartó al final. Eh, ¿Cuál es el problema? En serio, no había razón para considerar que solo porque se basó en ese libro tenía que ser igual. Episodio a episodio, pues no es sorpresa que el fandom esperase que los últimos episodios resolvieran todos Y claro, hace referencia a eso. esos elementos que los llevaron a interesarse en la serie en primer lugar. Por otro lado, algo interesante es que creo que esta obsesión con respuestas, con finalmente resolver lo que sucede y poder escapar del circo, era justamente una herramienta narrativa de la serie. Es obvio que el circo representa un lugar donde la vida transcurre de manera estancada y sin un propósito real posible, donde todo es escapismo infinito y colorido con aventuras estúpidas llenas de dopamina artificial, en una elaborada alegoría de los horrores existenciales del mundo moderno. Querer salir de allí y resolver el misterio no es la victoria o el objetivo realmente. Es un espejismo, son solo las maneras en las que los personajes buscaban tomar el control de una realidad que no era como querían. Según Gooseworks y el circo digital, el significado de la existencia se encuentra en construir una comunidad, en aprender a lidiar con lo que no puedes controlar y encontrar un propósito en una realidad profundamente imperfecta, mundana y repetitiva. O como dijo Albert Camus, uno debe imaginar a Sísifo feliz. Ok. Sabiendo yo que todo esto refleja traumas y vivencias personales de Gooseworks y que se trata de una obra que trata justamente de los traumas y vivencias de estos personajes, se me hace muy interesante que justamente el personaje con el que ella más se identifica, el que es más similar a ella y es su self-insert en el show, es Jax. Lo que nos dice muchísimo de sus traumas y de su vida después de ver ese último episodio. Y sabiendo también que ha mencionado que escribir este show es como exorcizar los demonios de su pasado, no es difícil comprender que en algún punto de su vida, ella misma se trató de alguien con esas mismas fallas profundas que demuestra Jax, alejando a todos sus amigos de su vida y dañando a las personas que se preocupaban por ella gracias a su propio odio internalizado. Pero si sabemos que Jax se basa en ella misma y es con quien más se identifica, ¿no debería ser trans? Pues adivina qué, pedazo de Parte 2. Una Sí lo sección es. en la que dices, no mames, eso no lo noté.
Si haces parte del fandom y tu vida gira alrededor de la serie, seguro ya debes como mínimo conocer la teoría, porque ha agarrado una No hasta cierto punto, o sea, me interesaba, pero era más porque ay, me parecía una serie interesante, llamativa y hasta cierto punto divertida. Em, pero tampoco al punto de querer meterme a su fandom, lo cual hasta cierto punto hice bien. fuerza impresionante después de lo visto en el último episodio. Digo, ya habían ciertas indicaciones de que Jax tenía una masculinidad bastante frágil, ¿En serio? sobrecompensando constantemente, mencionando que es muy masculino, haciéndole bullying a las chicas principalmente, reaccionando de manera absurdamente exagerada cuando se le fuerza a vestirse de maid, y también tenemos esa escena en la que pierde su piel como si fuera un disfraz, algo que se pone para ocultar su verdadero ser. Pero las pruebas reales que me han hecho estar completamente seguro de que el punto de Jax es que representa a Gooseworks antes de transicionar, llegaron en el episodio 9. Verás, yo realmente ni conocía la teoría antes de ver el final. Había visto algo de discusión en internet, pero nada más. Por lo que primero me hizo dar cuenta que había algo raro fue cuando sonó la canción de Stevie Wonder, Isn't She Lovely, en el montaje sobre la vida de Jax en el circo. Primero pensé, wow, esa debió ser una canción muy cara para el estudio. ¿Por qué escogerían esa específicamente? Y luego recordé que la letra de la canción es sobre el nacimiento de una mujer. Y solté un sonoro. Ah. Esa idea la dejé a un lado por unos minutos, pero Ah, es que más ok. adelante se revela que Leroy, la contraparte de Jax del mundo real, va regularmente al bar LGBT de la Subel Real, el Triangle Bar. Así que llegué a mi casa derechito a googlear, y hay un montón de evidencia extra. Hay alguna evidencia que es algo débil, como que Gooseworks menciona que Leroy estuvo obsesionado con Ariel de Disney cuando era pequeño, o un chiste en Twitter de que Jax cree que la progesterona te hace mejor apostando. Pero se va poniendo ¿Qué? curioso cuando notamos que la habitación de Jax está llena de decoración femenina y directamente tiene los colores de la Ah, no bandera recordaba trans, eso. que Jax además hace un chiste de que no es un huevo, siendo ese un término para alguien que es trans pero aún no sale de su cascarón, y también está cuando menciona que sus orejas y cola son el pináculo de la masculinidad, para luego descubrir que perdió su cola, algo sospechoso. Más adelante volví a ver la película y si vemos la charla de Ribbit y Jax con esto en mente, se hace muy obvio qué fue lo que pasó. Jax menciona que su madre le decía que no era suficientemente hombre como su padre, y que cuando se molestaba era peor. Luego menciona que en la conversación Jax le contó un secreto personal con la esperanza de que parara de compararle con su padre, pero fue peor. Ella se burló de él, lo humilló y lo insultó por esto, pero luego lo abrazó. Creo que es más que obvio que lo que le contó era relacionado con su masculinidad o falta de ella, porque solo algo así justificaría las respuestas tan exageradas de su madre, la agresión final de Jax después de tanto abuso y confusión, y por qué Jax prefiere no decir de qué trató la discusión, aunque sí menciona que la discusión se originó de las expectativas de su madre sobre su hombría. Y entonces Ribbit le responde poniéndole su moñito y diciendo que su secreto está a salvo con ella, con Jax sonrojando. Sí, creo que lo entendí, pero la verdad ignoré eso, ya que después vino la decadencia de Jack, si puedo llamarla de esa manera que es correcta. La verdad nunca me importó mucho la sexualidad o la orientación de los personajes. Simplemente me gustaban y ya. Y Jack no fue, pues, el personaje que más me gustara. Ribbit comprendió qué estaba sucediendo, comprendió que vivir con una madre que cuestionaba su masculinidad constantemente lo llevó eventualmente a confrontarla con que tal vez no era el hombre que su madre quería, y eso explica las reacciones extremas de Jax después de haberse abierto tanto con Ribbit. Simplemente no quería enfrentarse a la realidad de que ya comenzó a romper su cascarón. Curiosamente, todo esto solo indica que estaba pasando por una crisis de identidad. Es decir, Jax sigue siendo un hombre hasta que decida que ya no lo quiere ser, por lo que me parece cuanto menos irónico que haya gente asumiendo sus pronombres en internet y diciéndole ella. Pero dejando de Ah, lado ese detalle, creo que ya vamos comprendiendo mucho sí, bueno, él en ningún momento dijo, sí, soy una chica, trátame como tal. Al menos antes de abstraerse nunca lo dijo. Simplemente dijo, se refirió a él siempre como él, así que no, muchas es cosas él. respecto al final.
Sí, hubo errores de ejecución y un montón de misterios sin resolver y pistas que no Sí, llevaron a ningún lado, pero la realidad es que este es un show hecho por una persona trans que estaba plasmando sus vivencias, traumas y errores en sus personajes e historias. Intentar pretender que es otra cosa es absurdo. Esto hace aún más profunda la muerte de Jax y nos explica por qué esa yuxtaposición tan curiosa con Kane y su redención, en especial porque Gooseworks ha mencionado que Jax y Kane fueron modelados en base a sus defectos. Sé que hubo muchas mm, personas que se quejaron porque parece que la película nos dice que Jax estaba condenado a morir o algo así, con Pomni diciendo que debió haber intentado hablarle a Jax en la escena antes de que descubrimos que se abstrajo. Pero es que el punto es que Jax sí era redimible. Jax sí pudo haberse salvado, pero no es responsabilidad de nadie más que de sí mismo. sí, o sea, hasta cierto punto puedes entender que él quisiera alejar a Rivi. Tenía miedo hasta cierto punto de que lo traicionaran o que tarde o temprano alguien se burlara de cómo era. No lo justifica, pero hasta cierto punto, por parte de Povni, vio que existía la posibilidad de que actuara bien. Por desgracia, él prefirió hundirse y no le importaba nada, solo decidió aceptar que era mejor desaparecer, que no era la solución. Jax sabe que ha cometido errores, sabe que es falible y claramente se arrepiente de cómo le hace daño a los demás, pero no lo corrige. A pesar de que esas personas a las que les hace daño están más que dispuestas a ayudarlo con sus problemas. No lo intenta, no cambia su conducta y solamente continúa sus conductas antidestructivas, usando a las personas a su alrededor y luego desechándolas sin tener en mente sus sentimientos y sin buscar acercarse y realmente buscar ayuda. Es inmaduro, incongruente, cobarde y vive en constante negación. La otra enseñanza del show es que el error real de Jax no fue ser falible ni estar traumatizado. Todos somos falibles y estamos traumatizados, aunque en distintos niveles. Su error Ujú. fue no amarse lo suficiente como para buscar ayuda. Nos muestra las consecuencias finales de cuando alguien así se cierra a buscar dicha ayuda, a reparar sus errores, a aceptar su propia falibilidad y juntar la valentía para cambiar el rumbo de su vida, lastimándose a sí mismo y a los demás en un último acto de egoísmo puro, que es justamente lo contrario a lo que hizo Kane. Aceptar su responsabilidad, cambiar su actitud y buscar mejorar las cosas de la mejor manera posible, encontrando así significado en una vida estancada. Lo que nos lleva al último giro de la trama. A pesar de todo lo que acabo de decir, otro punto que todos parecen ignorar es que Jax no está muerto, a pesar de que de ser así sería una perfecta inversión temática de no tengo boca y debo gritar. Por un lado, Leroy sí logró continuar en el mundo. O sea, sí, técnicamente también dentro del Digital Circle no es como que realmente haya muerto. En teoría te das en considerar que tal vez sí hay una forma de regresarlos, por así decirlo, a la normalidad, pero te le dejan más la idea que directamente decirte sí, se puede. Simplemente te dijeron es posible, pero la historia no va de salvarlos, va de cometiste errores, tienes que afrontar el castigo. Y al menos al menos el Jack del mundo digital se lo merecía. Y en parte de Leroy, pues él aceptó que hizo cosas malas y quiso Real, cambiar. sí logró apoyarse en sus amigos y en una comunidad que le ayuda y le comprende, ya que ahora hace parte de la comunidad queer del bar de Sobo, y parece estar en un camino positivo para su vida. Pero por otro lado, Pomni descubre que la verdadera naturaleza de las abstracciones no es la muerte realmente, y que es posible entrar a una abstracción y comunicarse con la persona en cuestión. La palabra abstracción Creo que muchos pensaron que la actuación era como una forma bonita de decir que se morían por el final del episodio 2 cuando le hacían, pues, por así decirlo, un fin,
funeral a Cosmo, pero creo que la intención no era hacerle un funeral como tal, sino simplemente él era una persona y la podemos recordar y por eso hacemos esto para demostrar lo mucho que nos importaba. No era como tal un funeral, sino más un momento para Se refiere a un recordar a proceso alguien. cognitivo que simplifica ideas complejas, reduciéndolas a sus elementos más fundamentales, descartando los detalles específicos en favor de conceptos generales. Parece que lo que sucede al abstraerse es que la estructura de los archivos de personalidad de cada miembro del circo pierde su integridad y se separa en sus componentes base. Claro, por fuera es un monstruo agresivo que actúa solamente por instinto, pero realmente se trata de un ser humano que ha perdido la cohesión de su ser y se ahoga constantemente en el océano de su propia conciencia. Este punto es infinitamente importante porque no solo nos deja comprender que ahora todos pueden visitar a los anteriores miembros del circo que ya se abstrayeron, sino que puede haber una manera de arreglar la abstracción a futuro. Y aunque no la Sí, haya, no están muertos. Por lo cual, esa última imagen de esas tres abstracciones nadando juntas se me hace tan hermosa. Me gusta pensar que son Ribbit, Cosmo y Jax, finalmente reconciliados. no Así pensé en que eso. espero que este video te haya gustado. Ese último episodio fue bastante bonito y me alegra que una obra tan personal y honesta haya logrado resonar con tantas personas, a pesar de tener sus propios problemas internos. Debo mencionar Sí. también que los perfiles de Instagram y YouTube y todo eso vistos al final de la película son reales, así ¿En que serio? es posible que la historia continúe a través de ellos, pero por lo pronto creo que daré Puede que no, por desgracia. por Puede que terminado no. al asombroso circo digital. Dale like al video si te gustó, suscríbete para más videos como este y recuerda que si te identificas con Jax, no estás condenado a la abstracción. No realmente. Puedes des... empatizar con alguien porque ciertamente mira su dolor, pero no por eso justifica sus acciones. Yo al menos cuando vi su historia con Rivit, en su momento cuando le habló de sus problemas, me identifiqué con él, con la idea de no poder expresar bien todos mis problemas. Pero eso no quiere decir que sería un Jax. Absolutamente no. Fue un buen final. Por desgracia hay personas que por alguna razón esperaban algo más grande o algo mucho más elaborado. Entiendo que fácilmente pudo haber existido unos episodios extra. Sí, eso no lo voy a negar, pero todo lo demás parece exagerado, al menos por mi parte. Buen video, Luchea. Si tienes un problema con que reaccione a tu contenido, avísame, lo borraré lo más rápido posible.